La noche en las montañas parecía salida de una maldición. El viento aullaba como un espíritu antiguo, arrastrando capas de nieve que cortaban la piel como pequeñas cuchillas heladas. Simón llevaba horas luchando contra la tormenta. Había partido al amanecer desde el valle, confiando en que llegaría al siguiente asentamiento antes de que el clima empeorara. Pero la naturaleza tenía otros planes. Su caballo resbaló en un tramo de hielo y cayó. Simón logró ponerse de pie, pero la caída le dejó un golpe profundo en la pierna y un dolor agudo en el hombro. Sin montura, sin refugio y sin provisiones, estaba condenado. La nieve le llegaba a las rodillas. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Sus dedos comenzaban a entumecerse y cada respiración se volvía más superficial, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de vida. Nada. Solo el blanco infinito. Pero cuando estuvo a punto de rendirse, vio algo en la distancia. Al principio creyó que era una ilusión causada por el frío. Pero no, allí, entre los árboles cubiertos de escarcha, se elevaba una delgada columna de humo. Un hogar, un refugio. La promesa de supervivencia, guiado más por instinto que por fuerza física, Simón avanzó hacia esa señal con los últimos restos de voluntad. La cabaña era pequeña y rústica, hecha de troncos, con un techo cubierto de nieve tan gruesa como una manta. La puerta estaba cerrada, pero la luz que se filtraba por las rendijas confirmaba que alguien vivía allí. Simón golpeó una vez. No obtuvo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Y justo cuando iba a desplomarse, la puerta se abrió bruscamente. Aiyana apareció ante él, envuelta en pieles, con el cabello negro suelto sobre los hombros y un arco colgado en su espalda. Sus ojos oscuros no mostraban sorpresa ante el extraño. Solo alerta, solo evaluación, solo desconfianza. Era evidente que no esperaba visitas en una noche así. Los dos se quedaron en silencio unos segundos. Simón trató de hablar, pero de su boca solo salió un susurro ronco, casi inaudible. La viuda de Pechi observó cómo sus labios azulados temblaban, cómo sus manos parecían de piedra por tanto frío, como su cuerpo estaba a punto de desplomarse. Aiyana era muchas cosas, pero cruel no. Su vida como guerrera, como esposa perdida, como mujer aislada en las montañas, había endurecido su exterior. Pero el corazón seguía siendo humano. Entrar ordenó con voz firme, lo tomó del brazo antes de que cayera al suelo y lo arrastró hacia el interior de la cabaña. Allí el contraste era bruto. Un fuego vivo ardía en una chimenea de piedra, iluminando pieles de búfalo, utensilios de barro y un arco colgado en la pared. El olor a humo y hierbas secas llenaba el ambiente. Simón sintió que el calor lo golpeaba como una ola. Aiyana lo dejó caer sobre una alfombra gruesa frente al fuego. Se movió con rapidez, pero sin suavidad. Le quitó la chaqueta congelada, cortó las cuerdas de hielo pegadas a la tela y lo obligó a levantar los brazos para quitarle la camisa húmeda. Si no te deshago de esta ropa, morirás, gruñó, como si le molestara estar salvándole la vida. Simón trató de asentir, pero su cuerpo ya no respondía. Temblaba sin control. La Pechi acercó un cuenco con agua caliente y comenzó a frotarle las manos. Después lo cubrió con pieles gruesas. Pero aún así, notó algo alarmante. El frío no retrocedía. Él seguía helado, aún con el fuego ardiendo enfrente. Su respiración era irregular. Aiyana apretó los labios. Sabía lo que tenía que hacer. Su esposo había muerto por no actuar con rapidez en una tormenta parecida. No estaba dispuesta a repetir esa historia. Se arrodilló junto a él y sacudió las pieles para dejar espacio. Escuchan, dijo con tono grave, autoritario. El fuego no basta. Si quieres vivir, debes compartir mi calor. Simón abrió los ojos con dificultad. La entendió, pero no supo qué responder. Aiyana frunció el ceño. No era una mujer de rodeos. No era una mujer que pidiera permiso. No es una petición, dijo. Es una orden. Comparte mi leche o muere de frío. Simón sintió que la frase lo atravesaba. No había nada romántico en ella. Era supervivencia pura. Era una regla tan vieja como las montañas. Ella se deslizó bajo las pieles y lo jaló hacia su cuerpo, envolviéndolo con firmeza. Sus brazos fuertes lo aseguraron contra su pecho. Su calor lo envolvió como un escudo. La proximidad era inesperada, intensa, pero necesaria. Aiyana no mostró vergüenza ni duda. Él era simplemente un cuerpo que debía salvarse. Durante varios minutos, Simón no sintió más que un hormigueo extraño, pero luego, lentamente, comenzó a recuperar el calor. Los temblores disminuyeron. Su corazón ya no golpeaba tan rápido. El sueño llegó, pesado, como una manta más. Aiyana permaneció despierta, vigilándolo con ojos atentos. Sabía que al amanecer él tendría preguntas. Sabía que no quería compañía. Sabía que esta noche era una excepción, no una rutina. Pero también sabía algo más. El destino rara vez toca la puerta por accidente. Y esta vez lo había hecho en medio de una tormenta.
El amanecer llegó sin suavidad, filtrándose por las grietas de la cabaña como un cuchillo de luz dorada. La tormenta se había debilitado durante la madrugada, pero el aire seguía helado. Simón abrió los ojos lentamente, sintiendo primero el olor a humo, luego el crujir tenue del fuego y finalmente el calor intenso que lo rodeaba. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba y aún más en comprender por qué su cuerpo estaba tan cerca del de Ayanna. La viuda de Pechi seguía despierta, con el cabello desordenado y la mirada fija en él. No había suavidad en su rostro, pero tampoco frialdad absoluta. Había algo intermedio, algo difícil de descifrar, como una mezcla de vigilancia y responsabilidad. Apenas notó que él despertaba, se apartó con rapidez, dejando que el aire frío golpeara a Simón de inmediato. «Ya puedes moverte», dijo con voz firme. «No estás muerto». Simón se incorporó lentamente, aún envuelto en pieles. Sentía vergüenza, confusión y un inesperado agradecimiento. «Gracias», murmuró con la voz ronca. Ayanna no respondió. Caminó hacia la chimenea, echó más leña y empezó a preparar algo en un cuenco de barro. Se movía con precisión, como si cada gesto fuera parte de un ritual aprendido con el tiempo. Él la observó. No sabía exactamente cómo agradecerle, ni qué palabras podían hacer justicia a lo que había pasado. «No lo hice por ti», interrumpió ella, sin girarse. «Lo hice porque no permito que un hombre muera en mi puerta. Eso atrae malos espíritus». La frase lo hizo sonreír débilmente, aunque ella no lo vio. Había una dureza en sus palabras, sí, pero también un tipo de honestidad que Simón no había visto en mucho tiempo. Ella le extendió un recipiente con infusión caliente. Él lo tomó y sintió el calor recorrer su cuerpo, devolviéndole fuerzas. «¿Te duele algo?», preguntó ella, observándolo con ojos que parecían ver más allá de las heridas físicas. «Solo el orgullo», le intentó bromear él. La viuda no sonrió. «El orgullo es inútil aquí». Durante las horas siguientes, ambos se movieron por la cabaña como dos animales que comparten territorio pero no historia. Ayanna volvió a su rutina, moliendo hierbas, revisando trampas de pieles, afilando su cuchillo. Simón, aún débil, intentó ayudar, pero ella lo detuvo. «Primero sanad», le ordenó. «Un cuerpo débil solo estorba». Simón aceptó, aunque su instinto decía otra cosa. Se sentó junto al fuego, estudiando el lugar. Cada objeto parecía tener un propósito. La cabaña era pequeña, pero sólida. Las pieles colgaban como trofeos. Las vasijas estaban bien cuidadas. Ayanna vivía sola, pero no vivía como alguien vencido. Era fuerte, implacable, como la montaña misma. Mientras ella trabajaba, él reunió valor para preguntar: «¿Vives sola desde hace mucho?». Ayanna dejó caer las hierbas al suelo, como si el sonido mismo de la pregunta rompiera algo. «Ese no es tu asunto», respondió, sin levantar la mirada. Simón comprendió que había tocado una herida profunda. «Solo quería, no hables de lo que no entiendes», lo cortó ella. «No necesito compañía, no necesito ayuda, y no necesito un extraño preguntando por mis muertos». La frase cayó como una daga. Simón guardó silencio. Ayanna respiró hondo, como si se arrepintiera parcialmente de haber sido tan dura. Se arrodilló, recogió las hierbas y continuó trabajando. Más tarde, cuando el sol del mediodía rompió la nube de hielo que cubría el cielo, Ayanna salió para revisar las trampas. Simón insistió en acompañarla. Ella lo evaluó un segundo y luego asintió con desgano. Caminaron en silencio entre los árboles cargados de nieve. Simón cojeaba ligeramente por la caída del día anterior. Ayanna lo notó y preguntó con frialdad: «¿Puedes seguir? He aguantado peores caminos». Ella lo miró de reojo, como tratando de descifrar si eso era falso orgullo o verdadera resistencia. Cuando llegaron a un claro pequeño, encontraron una trampa caída, rota por la nieve. Ayanna se inclinó para repararla y Simón se agachó para ayudar. Sus manos rozaron la madera al mismo tiempo. Ambos se congelaron un instante. Ayanna retiró la mano como si hubiera tocado fuego. «No necesito tu ayuda», dijo, no con enojo, sino con incomodidad. «Lo sé», respondió Simón suavemente, «pero quiero ayudar». Ella alzó la mirada. Por primera vez, algo en su expresión no era hostilidad pura. Era sorpresa, desconcierto. Como si hacía años nadie pronunciara una frase así, sin un doble propósito. «Haz lo que quieras», murmuró finalmente, mientras reparaban la trampa juntos. Simón la observó de reojo. Había algo en su postura, en su forma de moverse, que transmitía disciplina y dolor al mismo tiempo. Ayanna no era solo una mujer solitaria. Era alguien que había elegido estar sola porque la vida la había empujado al borde. Al regresar a la cabaña, la tarde estaba cayendo y el viento volvía a soplar. Adentro, la atmósfera se sentía diferente. El fuego ardía más alto, los sonidos eran más suaves, y aunque ninguno de los dos lo admitiría, había una tensión distinta. Menos punzante, más humana. Simón estaba sentado cerca de la lumbre cuando Ayanna se acercó con un vendaje. «Tu herida», dijo simplemente. Él extendió el brazo. Sus dedos eran cálidos y precisos mientras envolvía la venda. «¿Te dedicaste a curar antes?», preguntó él. Ella negó. «Curé a mi esposo. Y cuando él murió, aprendí a curarme sola». Simón no supo qué decir. La verdad de esa frase era tan pesada que llenó el aire.
Cuando terminó de vendarlo, Ayanna se levantó y caminó hacia su rincón. Puedes quedarte hasta que puedas caminar sin caer, dijo sin mirarlo. Después te irás. Pero en su voz no había dureza esta vez. Era protección. Era miedo disfrazado. Era alguien que quería mantener sus muros, pero ya no sabía cómo hacerlo frente a él. Simón, en silencio, comprendió que no era un huésped, tampoco un enemigo, que era un intruso, pero uno que empezaba a importarle más de lo que ella quería admitir. Y esa sería la verdadera batalla que ambos tendrían que enfrentar. Los días siguientes transcurrieron entre silencios largos y gestos cautelosos. Simón ya podía caminar mejor, aunque aún cojeaba con cierta rigidez. Ayanna fingía no notar su lenta recuperación, pero cada vez que él hacía un esfuerzo innecesario, ella apretaba la mandíbula discretamente, como si cargar con la presencia de un hombre herido despertara en ella recuerdos que preferiría enterrar bajo la nieve. Para Simón, convivir con ella era como vivir a la sombra de un lobo. Hermoso, imponente, pero tan impredecible que no sabía si en cualquier momento ella le ordenaría marcharse, o si simplemente dejaría de hablarle. Una tarde, mientras ambos reparaban el techo de la cabaña, él sosteniendo tablones y ella clavándolos con la precisión de quien ha tenido que sobrevivir sola durante años. Un sonido extraño interrumpió la rutina. Era leve, casi imperceptible, pero distinto al crujir normal del bosque. Ayanna levantó la cabeza lentamente, sus ojos oscuros adoptando un brillo alerta. ¿Oíste eso?, preguntó Simón. Ella no respondió. Bajó del techo sin hacer ruido, como una sombra, y se movió entre los árboles con la rapidez de un animal salvaje. Simón la siguió como pudo, aunque cada paso que daba sobre la nieve traicionaba su presencia. Ayanna levantó una mano, señalando que se detuviera. Él obedeció, aunque el corazón le latía tan fuerte que temía que el sonido fuera suficiente para alertar a lo que fuera que rondaba su territorio a pocos metros. Ocultos entre ramas, se asomaban huellas frescas. No parecían de animales. Eran profundas, pesadas, el tipo de pisadas que dejan hombres con botas gruesas. Ayanna se inclinó para analizarlas y sus labios se tensaron. 3, no, 4 hombres, murmuró. Llegaron hace menos de un día. Simón sintió un escalofrío. ¿Crees que buscan a alguien? Ayanna lo miró con una dureza que no era para él, sino para la realidad que acababa de confirmar. Buscan a cualquiera que puedan vender, dijo sin rodeos. A cualquiera que no tenga un hogar. A indígenas. A hombres solos. A mujeres. Simón sintió un nudo en la garganta. ¿Cazadores de recompensas? Peor, respondió ella. Cazadores de personas. La viuda de Pechi se enderezó, su figura endureciéndose como piedra. Durante años, había sobrevivido porque sabía leer el bosque como un libro. Y ese libro ahora le estaba diciendo algo claro: el peligro estaba cerca. Muy cerca. Regresaron a la cabaña, sin encender antorchas ni hacer ruido. Ayanna recogió su arco, sus flechas y un cuchillo largo. Simón observaba, sabiendo que su presencia la ponía en riesgo. Ayanna, si quieres que me vaya, lo entiendo, dijo él con sinceridad. No quiero traer problemas aquí. Y ella lo miró como si la sola idea le resultara absurda. No eres tú el problema, respondió con frialdad. El problema es el mundo ahí fuera. Pero había algo más. Algo que ella no decía. Su silencio era una mezcla de orgullo y miedo. Simón no entendió. Ella había perdido demasiado para permitir que otra vez un extraño se convirtiera en su debilidad. Esa noche, la cabaña no se sintió como refugio, sino como un corazón que latía demasiado rápido, esperando un ataque. Ayanna no se acostó. Permaneció junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos lentos pero constantes. Simón tampoco durmió. Observaba cómo el brillo del filo se reflejaba en los ojos de ella, revelando algo que nunca había visto tan claramente: vulnerabilidad. Ayanna temía perder otra vez aquello que, sin querer, había comenzado a cuidar horas después, mientras el viento golpeaba la madera de las paredes. Un crujido distinto despertó a ambos sentidos al mismo tiempo. No era una rama, no era nieve cayendo, eran pasos. Simón tomó la lanza improvisada que había fabricado. Ayanna tensó su arco. El primer golpe contra la puerta fue tan fuerte que casi la descuelga. Sabemos que están ahí, gritó una voz masculina, ronca y burlona. Salgan y quizá no los quememos vivos. Los cazadores habían llegado. Ayanna lanzó una mirada rápida a Simón. No era una mirada de miedo, era una decisión, una alianza. Una advertencia: pelearían juntos. El segundo golpe astilló la madera. Antes del tercero, Ayanna hizo una seña y ambos se movieron hacia posiciones defensivas. Cuando la puerta cedió, los hombres irrumpieron. Uno avanzó directo hacia Simón y recibió un golpe en el rostro que lo mandó contra la pared. Otro levantó un arma, pero una flecha de Ayanna voló tan rápido que apenas dejó un destello en el aire antes de clavarse en su hombro. La pelea fue brutal, corta, intensa. Simón descubrió fuerzas que no sabía que tenía. Defendió la cabaña como si fuera suya, como si protegerla a ella fuera lo único que importara en ese instante. Ayanna se movía con la precisión de una loba, ágil, feroz, astuta. Cada golpe era una historia de dolor transformado en supervivencia.
cuando el último cazador cayó inconsciente. La respiración de ambos era pesada, el fuego iluminaba sus rostros sudorosos y la cabaña olía a humo y metal. Habían ganado, pero habían perdido la posibilidad de permanecer ocultos. Volverán, dijo Ayanna, apoyándose contra la pared. Simón se acercó y la sostuvo sin pensarlo. Que vuelvan, respondió él. No estará sola. Ella lo miró con algo que nunca antes había mostrado, confianza. Una chispa que, después de tantos años, había vuelto a encenderse gracias a aquel forastero que llegó casi muerto en una tormenta. En ese instante, algo entre ellos cambió para siempre. La madrugada llegó con un silencio distinto. No era la calma de las montañas ni la tranquilidad después de una tormenta, sino esa pausa inquietante que antecede a una decisión que cambiará vidas. En el interior de la cabaña, el humo del fuego se elevaba lentamente mientras Ayanna y Simón terminaban de vendar sus heridas. La pelea de la noche anterior había dejado marcas en ambos, moretones, cortes y el cansancio acumulado de una batalla que los había unido más que cualquier palabra. Ayanna observaba sus manos, manchadas con la sangre seca de los cazadores. No temblaban, no dudaban, pero en sus ojos se había un brillo que Simón nunca antes le había visto, una vulnerabilidad silenciosa, la sombra del miedo a perder otra vez lo que había comenzado a importar. Ellos no se rinden, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. No se detendrán porque fallaron una vez. Volverán con más hombres, con fuego, con trampas. Simón asintió. Entonces debemos irnos antes de que el sol suba del todo. Ayanna levantó la mirada, sorprendida por el debemos. Ella había pasado años diciendo yo, viviendo sola, peleando sola, levantando muros tan fríos como las montañas. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba como si su vida estuviera unida a la de ella. Tú ya puedes caminar, dijo con voz firme, aunque en el fondo temía la respuesta. Podrías marcharte. No tienes obligación de quedarte. Simón se acercó lentamente. Podría irme, respondió. Pero no quiero hacerlo. Ayanna apartó la mirada como si esa simple frase la golpeara más fuerte que cualquier enemigo. No sabía cómo recibir honestidad después de haber perdido tanto. Su esposo había muerto protegiéndola y ella había decidido que el amor solo traía muerte. Pero Simón no hablaba como un hombre que buscaba quedarse para poseer, sino como alguien que había encontrado un lugar, una razón, algo que no se atrevería a nombrar todavía. No estoy aquí para ser una carga, dijo él con suavidad. Estoy aquí porque quiero protegerte, como tú me protegiste. Ayanna quería responder. Quería decirle que no necesitaba protección, que era más fuerte sola que acompañada, que él no entendía la vida en las montañas ni el dolor que la había obligado a aislarse. Pero no pudo. No después de ver cómo él había luchado junto a ella sin pensarlo, arriesgándolo todo por alguien que apenas conocía. Finalmente, respiró hondo. Si nos quedamos aquí, moriremos, dijo. Si huimos sin rumbo, también Simón esperó. Sabía que esa frase escondía algo más. Hay un lugar, continuó ella. Un viejo refugio de Pechi, más arriba en las montañas. Nadie llega allí sin guía. Si logramos alcanzarlo, podríamos sobrevivir sin ser encontrados. Simón sonrió. Entonces iremos. El camino hacia la cima fue arduo, un ascenso lleno de grietas de hielo, árboles derrotados por el invierno y un viento feroz que intentaba arrancarles el aliento. Ayanna abrió la ruta con la destreza que había cultivado desde niña. Simón la seguía, a veces tambaleando, pero sin rendirse. La cabaña quedaba atrás, pequeña en la distancia, como un recuerdo que se extinguía en la nieve mientras caminaban. Ayanna le enseñó a leer señales del bosque. La dirección del viento, las huellas casi invisibles, la forma en que ciertos pájaros anunciaban peligro. Simón escuchaba con atención. Ella hablaba poco, pero lo que decía tenía peso, y aunque intentaba mantener la distancia emocional, había momentos en los que la mirada de Ayanna se suavizaba al ver cómo él no se quejaba, no dudaba, no la abandonaba. Cuando cayeron las primeras sombras de la noche, llegaron al borde de un acantilado donde la vista era tan vasta que parecía posible ver el mundo entero. Allí, entre rocas y árboles antiguos, Ayanna encontró las marcas talladas por su gente décadas atrás, espirales, flechas, símbolos ceremoniales. Estamos cerca, murmuró. Simón no dijo nada, solo la observó con un respeto profundo. Era como ver a alguien regresar no solo a un lugar, sino a una parte de sí misma que había permanecido enterrada. El refugio de Pechi estaba oculto tras una formación rocosa. Desde fuera parecía una simple pared sólida, pero Ayanna tocó ciertas grietas con la mano. Presionó, movió y empujó hasta que una entrada estrecha se abrió como un secreto confiado solo a los suyos. Dentro, el aire era tibio. Había restos de antiguas mantas, cerámica rota y la sensación de un hogar abandonado, pero todavía sagrado. Ella avanzó lentamente, tocando la pared con la yema de los dedos, como si saludara a espíritus conocidos. Mi esposo solía traerme aquí, dijo, por primera vez sin dureza en la voz. Aquí hablamos del futuro. Un futuro que nunca llegó. Simón guardó silencio. Entendía que ese era un momento que no debía interrumpir. Ayanna respiró profundamente, como si dejara ir algo que había cargado demasiado tiempo. Luego se giró hacia él.
Pensé que viviría y moriría sola, confesó. Que eso sería lo más seguro. Simón dio un paso adelante. A veces la soledad no protachai. Solo congela el corazón. Ella cerró los ojos un instante, absorbiendo esas palabras. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué te trajo aquí? Simón sonrió con cansancio. El mundo allá afuera ya no era un hogar, pero aquí contigo. Siento algo que no sentía desde hace mucho. Ayana lo observó con una intensidad que podía cortar el aire. No había miedo en sus ojos, no había dudas. Solo verdad. Anoche te salvé la vida, dijo suavemente, pero tú has salvado la mía de otra forma. Caminaron hacia el interior del refugio, donde la luz no llegaba, pero el calor sí. Ayana tomó una manta y la extendió. Luego, mirándolo con una mezcla de autoridad y ternura, pronunció las palabras que, esta vez, ya no eran un mandato, sino un destino. Comparte mi lecho. Y comparte también mi vida. Simón se acercó, no como un forastero, sino como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Y así, en aquella cueva escondida del resto de los hombres, nació un nuevo comienzo para ambos, un hogar, un vínculo, y un futuro que ni la tormenta ni los cazadores pudieron destruir.